Maravilloso. ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? Él es bueno, es amor, es grande en misericordia, es toda bondad. Pero hoy nos toca reflexionar en la verdad de que siempre estamos ante el Rey de Reyes, ¿no? Cuando vas ante el Rey o cuando ibas ante el Rey, los que vivieron bajo monarquías, era algo especial, tenías que comportarte de cierta manera. El que sacaba un arma delante del rey estaba condenado a muerte. Y bueno, estar delante del rey requería mucha disciplina y amor. Y bueno, Dios está siempre delante de nosotros. Dios está con nosotros y Él es fuego consumidor. Y con Él no se juega. El temor a Dios lo es todo. Y ante Él hemos de ser sabios en nuestro andar. Como nuestra vida al recibir a Cristo nos debe de hacer reflexionar de que siempre estamos con Dios. Él es el creador, Él es el rey. Y Dios puso leyes y sin ellas, en todo el universo, Dios puso leyes. Sin ellas no podríamos ni tendría sentido vivir, porque imagínate que no hubiera la ley de la gravedad, pues ¿cómo nos ponemos sobre nuestros pies? Y así la ley de la siembra y la cosecha es una de las leyes de Dios que existe y que no podemos negar ni burlar. Le invito a leer conmigo Gálatas 6, versículos 7 y 8, y nos ponemos de pie para orar después de leerlo. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por la oportunidad hoy de meditar sobre esta verdad, Señor, que puede servir para que cambiemos y reflexionemos sobre nuestro caminar, sobre nuestro sembrar, sobre nuestro actuar diario, Padre. Edifícanos hoy con tu palabra, Señor, y háblanos a través de este mensaje. Quita todo error humano y que nuestras vidas sean agradables a ti a partir de ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede tomar asiento. El jueves hablábamos de esta ley de Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Y así como es en la agricultura, así es en todo el mundo material. Y en el mundo espiritual también es igual. Entonces, como punto número uno, las verdades de la siembra y la cosecha a las que llegamos son muy contundentes y son los facts, ¿verdad? Como dicen en inglés, que nos pueden servir, cosas ciertas, cosas verdaderas. Y el jueves llevamos a la conclusión de que tiene hechos y verdades. Y en primer lugar era que esa ley es inalterable y afecta a todos. En segundo lugar, siempre cosechamos lo mismo que sembramos. En tercer lugar, la cosecha de lo que sembramos se produce ampliamente, se reproduce, y sea buena o sea mala, viene con mucho más de lo que nosotros hicimos. Tarde o temprano siempre llega la cosecha, ¿no? Entonces, no le echemos la culpa a Dios. Ahí están las leyes inalterables, siempre cosechamos lo que sembramos. La cosecha siempre llega y se reproduce ampliamente de lo que sembramos, ¿no? Entonces no le echemos la culpa a Dios de esto. Dios puso en automático esta ley. No es que siempre esté buscando, de hecho Dios no quiere, no nos está buscando para condenarnos, sino dice que Él vino para salvarnos, ¿no? Y esta ley no es ni buena ni mala. Esta ley es para bien del bueno y para que el malo nunca se salga con la suya. O sea que la ley es la ley, no es buena ni mala. Te va a afectar cuando haces mal, te va a bendecir cuando haces bien. Y es un recurso de bienestar. Imagínate que no hubiera ley, entonces cada quien haría lo que le diera su gana. Y la verdad es que Dios es un Dios de orden. La verdad es que Dios quiere salvarnos, Dios quiere bendecirnos. Él no condena, pero muchas veces nuestras cosas nos persiguen, nuestras malas actitudes. Dice Proverbios 5:22 que
prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, solito te amarras cuando estás mal. Y dice el 23, el impío morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, cuando hacemos mal, todo mundo hemos hecho mal, ¿verdad? Hay una corrección generalmente. Y eso es una bendición para poder escudriñar el camino y volver al camino correcto, ¿no? Pero cuando la cosecha de lo sembrado nos lleva a una corrección y seguimos sembrando mal y no nos importa la corrección ni componernos, pues entonces llega un momento en que llega la condenación. Decía el Señor Jesús, yo no es que venga a condenar al mundo, el mundo ya está condenado, pero yo vengo a salvarlo. Entonces, esa condenación es el colmo de quien nunca se corrigió y siguió sembrando mal a pesar de lo que esta ley le decía y le enfrentaba. Y la verdad es que nadie se escapa a las leyes de Dios. No puedes burlar la ley de Dios, no puedes burlar a Dios. Nadie se sale con la suya. Entonces, todo, sea bueno o sea malo, ese es un fact, una verdad. Todo, sea bueno o sea malo, producirá en nosotros un resultado. Y si tú sabes y aprendes de esto, de los ejemplos de la Biblia, de lo que pasa en los demás, y podemos aprender, nos vamos a evitar nosotros el tener que golpearnos en la cabeza. Tristemente, hay muchos que tienen que darse en la cabeza personalmente, ¿verdad? Y no aprenden hasta que solos se dan en la cabeza. Y bueno, lo mejor es aprender como sea, pero lo peor es el que no aprende y sigue y sigue y sigue, como el conejito de las pilas, ¿verdad? Que sigue y sigue hasta que llega el mal. Entonces, algunos ejemplos de la Biblia, como punto número 2, no podríamos abarcar todos los ejemplos de la Biblia, porque todos los que vienen en la Biblia, cada uno de los protagonistas y de los que se lee, buenos y malos, podrían ser de ejemplo. Y si leemos la Biblia podemos sacar que todos estaban bajo la misma ley. Pero por mencionar algunos, tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob, quien recibiera el nombre de Israel cuando él se enfrentó a Dios y Dios le cambió, porque Jacob quiere decir engañador, Israel quiere decir príncipe o fuerza de Dios. Así es como debemos de cambiar, y cuando nos encontramos a Dios, nuestra vida cambia para que seamos mejores. Sin embargo, a pesar de ser el patriarca que tuvo los 12 hijos, que representaría cada uno de ellos una tribu de Israel, o sea, el pueblo de Dios salió de Jacob, de los hijos de Jacob. A pesar de que él era el patriarca, no escapó de la ley, porque nadie escapa de esa ley. Quiso las bendiciones de su hermano Esaú. Ellos eran gemelos, o no gemelos, eran cuates, o sea, nacieron en el mismo parto. Sin embargo, Jacob, como hermano menor, codiciaba la bendición que le correspondía a su hermano mayor. En realidad, el hermano mayor parece que no buscaba la bendición de Dios. Él era un poquito mundano, por decirlo así, y se llamaba Esaú, ¿no? Y según leo el texto, Esaú pues no buscaba a las hijas del pueblo de Dios para sí mismo. Esto le caía muy mal a su mamá, ¿no? Y entonces su mamá le aconsejó a Jacob, pues ve con tu papá, y como tu papá ya está grande, ya no ve bien, pues no había lentes en aquella época, y pues no veía bien, pero sí escuchaba, ¿no? Cuando no ves, desarrollas otros sentidos, él escuchaba muy bien. Y Jacob, por consejo de su mamá, se disfrazó de su hermano Esaú, quien tenía mucho vello, tenía los brazos llenos de vellos, ¿no? Y entonces fue a su papá cuando Esaú no estaba, haciéndose pasar por Esaú. Yo no sé si Jacob estaba completamente engañado o simplemente se dejó llevar por la ocasión, pero a la mera hora Jacob quiso engañar a su padre, eso sí es una verdad, porque el papá, que se llamaba Isaac,
decía, pues siento los brazos de Esaú, pero oigo la voz de Jacob. Entonces no sé si realmente lo engañaron al 100 o él simplemente al final como quiera le dio a Jacob la bendición que le correspondía a Esaú, el mayor. Eh, y varias verdades que sacamos de aquí sobre la siembra y la cosecha, estamos hablando de eso. El actuar de Jacob pues fue engañoso, engañó a su padre, consiguió de alguna manera una bendición de su padre que no le correspondía a él. Y una de las cosas que me llama la atención es que su propia madre fue la que le aconsejó que fuera a hacer eso, a este engaño, ¿no? Y ahí podemos ver una cosa que no importa, fíjate bien, para tu vida y para la mía, no importa quién te dé el consejo, si lo consideras muy sabio, si es el pastor, si es tu papá o tu mamá, no importa quién te dé el consejo. Si el consejo sale de los principios bíblicos, no lo sigas. ¿Por qué? Porque uno es el que va a recibir la cosecha. Su mamá le aconsejó que engañara a su papá. La mamá tampoco podía ver a las nueras que le conseguía Esaú y decía, ya estoy harta de estas muchachas tan impías que trae tu hermano. Pues ve tú y recibe la bendición de Dios. La verdad es que Esaú le tocaba la bendición del primogénito y otra de las cosas es que nunca debemos codiciar ni procurar lo que le toca a otro, ¿no? Eso es el pan de cada día de todos nosotros. A veces codiciamos, a veces vemos lo de los demás en lugar de ver lo que Dios me dio a mí. Se nos olvida que no nos merecemos nada, que tenemos más de lo que merecemos y que debemos de estar agradecidos. Y Jacob lo hizo así, empezó a ver a querer lo que era de su hermano y no fue fiel a Dios, no fue fiel a los principios de honestidad y a los principios de Dios. Jacob por eso cosechó. Para empezar, un día engañó a su papá, pero a él lo engañaron durante 20 años. Por miedo a la venganza de su hermano, se tuvo que huir del lugar donde estaba su familia, se privó del gozo de estar con su familia y tuvo que irse lejos a la tierra donde vivía un tío que se llamaba Labán. Labán lo engañó porque lo hizo trabajar durante 7 años por una hermana, Raquel, y a la mera hora se casó con la otra hermana, le dio la otra hermana y lo engañó a los primeros 7 años así. Después él siguió trabajando otros 7 años, ya eran 14 por el engaño de Labán. Y durante esos años pues no recibía paga porque estaba trabajando para recibir a su amada Raquel. Después de estos 14 años habló Labán con él y le dijo, no te vayas, sigue trabajando, ahora te voy a empezar a pagar. Y durante los siguientes años, para completar los 20, le cambió 10 veces el sueldo a Jacob para perjudicarlo, o sea, para que le conviniera a Labán. Entonces él sufrió engaño porque sembró engaño. Tú puedes decir, pero bueno, pues Jacob, ¿cómo? Era el padre de la nación de Israel, era Israel él. O sea, le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Y él tenía ese privilegio de Dios. Sí, Dios no te quita los privilegios. Sin embargo, a pesar de que él era quien era, como quiera la cosecha la tuvo que llevar a cabo, ¿no? Porque aunque fue un gran privilegio, sí, pero ¿cuánto lo gozó? ¿Cuánto gozas el privilegio de Dios? ¿Cuánto gozas las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios son para gozarnos. Pero él, por estar cosechando lo que sembró, pues no pudo gozarse como hubiera sido, ¿no? Y eso es lo que pasa también. Cuando nosotros conocemos a Cristo, no quiere decir que nuestra vida va a cambiar la cosecha. A lo mejor sembraste mal. Pablo había perseguido a la iglesia por un tiempo, tal vez 3 años, no sé. Pero a partir de que conoció a Cristo, a él lo persiguieron durante muchos años y lo azotaron. La diferencia es que cuando estás con Cristo, la cosecha es más ligera. Cuando menos comprendes que la cosecha, pues es una bendición. Pablo decía,
después de que lo apedreaban, después de que lo latigueaban, después de que lo castigaban y lo perseguían, decía, yo sé que yo perseguí la iglesia. Cuando Dios envió a Ananías a que Pablo se convirtiera, le dijo, Ananías dijo, no, ese mata cristianos, Señor, ¿cómo me mandas con él a orar por él? Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque me es necesario enseñarle a él cuánto le es necesario a él padecer por mí. ¿Por qué era necesario que padeciera por Jesús? Pues porque con Jesús la cosecha es más llevadera, ¿no? Pablo decía, estoy orgulloso, me siento indigno pero contento de llevar en mi cuerpo las marcas del Evangelio. O sea, cómo Pablo entendía lo que había hecho. A veces nosotros no, pero a veces hay gente que dice, ¿por qué Dios me odia? No entiende que estás cosechando a veces cosas, o que Dios te quiere enseñar algo, o que el diablo está molestándote. Y en lugar de reprender, en lugar de aprender, o en lugar de reaccionar correctamente ante la bendición de la enseñanza que Dios te está dando, nos ponemos a renegar de Dios. Qué triste, ¿no? Pero así es. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que vives. El conocer a Cristo no quiere decir que no vamos a cosechar. Jacob conoció a Dios en un lugar que se llamaba Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. Quiere decir que literalmente vio a Dios, a Cristo ahí, mucho antes que naciera Cristo en la tierra. Y recibió su promesa de que él iba a ser Israel, iba a ser parte del plan de Dios que había prometido a su abuelo Abraham. Pero personalmente, aunque le conoció, él vivió huyendo como quiera y siendo engañado. Y después de conocerle, siguió la cosecha, sufrió la traición de Rubén, uno de sus hijos, se acostó con una de las mujeres que se llamaba Bilha. O sea, recibió engaño. Luego, cuando ya estaba grande, ya estaba más viejo, él tenía un hijo que amaba, era como la niña de sus ojos, el 11º de las tribus de José, y después seguía nada más Benjamín. José era la niña de sus ojos, lo amaba tanto, y había sido engañado Jacob, porque como sembró engaño, lo engañaron, le dijeron que a su hijo lo despedazó una fiera y que había muerto. Eso no era cierto. Pero fue como si fuera cierto porque el dolor lo vivió tan amargamente. Y durante toda su vida, casi hasta el final, él a partir de eso vivió con la tristeza de que su hijo había muerto. Hasta que ya al final de sus días, ya siendo muy viejo, le dijeron, tu hijo está en Egipto. Tu hijo Dios lo ha bendecido. Y podríamos hablar también de José, cómo él era orgulloso y por ese orgullo tuvo que cosechar que lo vendieran. Y bueno, nunca hablaríamos, o sea, no nos alcanza el tiempo para hablar de José, pero tuvo que aprender también a través de la siembra y la cosecha. Otro siervo de Dios que parecía que no era siervo de Dios en toda su vida era Sansón. El ejemplo de Sansón nos llama mucho la atención porque él tenía un llamado poderoso desde antes de nacer, tenía una promesa de Dios y Dios la cumplió al final, pero también durante el tiempo de su adolescencia y de su adultez, bueno, Sansón tenía los ojos muy livianitos, se le iban los ojos con las filisteas, eran mujeres que no debía él tener, porque no eran del pueblo de Dios. Él sabiendo todo esto y siendo dedicado al Señor, sembró para la carne y pudiendo ser el Señor de los filisteos, a lo que estaba llamado a ser, a conquistar los filisteos. Él fue conquistado por los filisteos, fue esclavizado por los filisteos. Sabemos algunos la historia de Dalila, la historia de también la que fue esposa, que era filistea, y pues todo eso lo desviaba del propósito de Dios, del llamado de Dios. Y por andar detrás de las filisteas, por su maldito amor, a lo mejor él pensaba que las filisteas eran mujeres divinas, pero no. Al final se dio cuenta que nada bueno le deja y esa fue su perdición, ¿no? La Biblia dice que si tu ojo es malo, mejor échalo de ti, sácalo, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo que completito te vayas al infierno, ¿no?
Y pues así fue la historia de Sansón, porque al final murió ciego y triste, pero al final mató a más filisteos que durante toda su vida, porque Dios le restauró de alguna manera. Siempre hay tiempo de volver a Dios, pero ¿por qué vivir una vida tan triste? Pues porque siembras mal. No es algo que Dios esté persiguiéndote para causarte mal, pero la verdad es que la siembra y la cosecha, por eso dice este mensaje, el nombre, Dios no puede ser burlado. Y está hablando de que siempre tenemos una consecuencia si nosotros caminamos mal. No es el mensaje para condenarte, para echarte otra vez, ay, el pastor el jueves no tuvo con eso, sino el que le sigue el domingo con este tema. Es un tema muy importante para que nosotros podamos meditar sobre nuestro caminar, porque tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Otro de los ejemplos tenemos muy conocido es el ejemplo del rey David, el varón conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de que seamos conforme al corazón de Dios, no hay justo ni aún uno, y todos tenemos nuestras flaquezas. David tenía grandezas, pero así tan grande como era su llamado y sus victorias con Goliat y con los filisteos y con todo lo que hacía David, tan grande era eso que también tan grande fueron sus tragedias por haber sembrado mal. Él también sembró asesinato y adulterio, y eso mismo fue lo que cosechó. Le quitó la vida a uno de sus generales del ejército y le quitó la esposa primero por tratar de ocultar eso. Le quitó la vida al esposo, y bueno, conocemos la historia. Él vivió la vida completa a partir de esa siembra, lamentando ese suceso y lamentando lo que ocasionó. La cosecha de ese suceso fue terrible. Dios le envió a un profeta que se llamaba Natán, y este Natán le contó la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y que vivía plácidamente porque tenía mucho. De repente él vio y codició la oveja de una persona que solamente tenía una ovejita, y le dice esta historia: esa persona le quitó la ovejita al que tenía nada más una. Esta ovejita la cuidaba como si fuera su propia hija, no sé, se dormía con ella, la cuidaba, era la única ovejita que tenía. Y David sabía lo que era amar una oveja, porque él perseguía osos, perseguía leones cuando era pastor, y sabía lo que significa amar a una ovejita, ¿no? Como pastor lo sabía, y le dijo: ¿quién es ese hombre tan terrible que hizo eso? Teniendo muchas ovejas, agarró la del vecino, la mató y se la comió. Y dice 2 Samuel 12:7, que entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Otra vez, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué perdió David por medio de sembrar mal? No sabemos todas las bendiciones que perdió. Para empezar, no pudo hacer el templo. Para empezar, no tuvo la gloria de su hijo Salomón. Sin embargo, dice: ¿por qué? Haciéndolo reflexionar el Señor en el versículo 9, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de tu Dios, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David había dicho: pongan a Urías Heteo en el frente de la batalla, y cuando esté lo más recio de la guerra, se repliegan ustedes y lo dejan solo. De alguna manera lo mató con la espada, dice aquí, de los hijos de Amón. Por lo cual, dice el versículo 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres, fíjate bien, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo.
el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol en público, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿A quién le dijeron esta profecía? ¿A quién le habló el Señor de tal manera? A aquel varón de Dios que Dios amaba. Lo que dijo Dios se cumplió literal. Hubo muchos problemas familiares en la familia real. David había tomado a la vecina de Urías Eteo que se llamaba Betsabé. Y así su hijo Amnón, heredero al trono porque era el hijo mayor, tomó a su media hermana, hijo de otra de las mujeres de David. A Tamar se llamaba su media hermana, por una pasión que tenía enfermiza. Cuando ella se vio afectada por Amnón, su hermano, por esta no violación, pero sí por esto que hizo Amnón. Amnón no quiso salvar a Tamar, la repudió, o sea, consiguió lo que quería y luego la desechó. Él la podía ser su esposa o concubina, pero no quiso honrarla. O sea que él tenía malos deseos, un deseo enfermizo. Y sabes, como David había hecho lo que había hecho anteriormente, pues no tampoco lo corrigió como debía, con el peso de la solvencia moral que un padre pudiera hacer. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, para que nosotros podamos tener solvencia moral para decirle a nuestros hijos lo que está bien y está mal, y que ellos no tengan razón para decirnos, es que tu papá también estás mal. Y David no pudo corregirlo, dice Éxodo 34, que la maldad de los padres visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y fue triste todo esto. Absalón, que era hermano de Tamar, hermano completo de Tamar, pues se enojó con su medio hermano Amnón y hizo una fiesta que se llamaba para esquilar las ovejas, y con ese pretexto invitó a toda la familia real a que vinieran al norte de Israel para esa fiesta de esquilar las ovejas. El plan estaba hecho. Absalón tenía un enojo muy terrible por lo que había hecho Amnón a Tamar. Y cuando estaba, dice la Biblia, cuando estaba alegre por el vino Amnón, entonces Absalón hizo la seña a sus siervos y fueron y atacaron a Amnón y lo mataron. Cuando se dio cuenta David de esto, se enojó mucho. Nunca se pudo volver a arreglar la relación de Absalón con David. Mató al primogénito y ya era muy difícil de arreglarlo, pero se puso peor la cosa. Absalón por muchos años luchó por recuperar otra vez sus derechos como príncipe de Israel, y David, como era perdonador, y eso no tiene nada de malo, pero ya había sembrado mal, y ya Absalón estaba también con la siembra de amargura en su corazón. Cuando David pudo, por consejo de otros, restaurar a Absalón en sus derechos como príncipe de Israel, entonces Absalón empezó a ir en contra de su padre de una manera también engañosa. Se ponía a las puertas de Israel, de la Jerusalén, y cuando entraban las personas a ver al rey decía, yo te atiendo. A lo mejor el rey ya está viejo, a lo mejor el rey ya no hace justicia, pero yo te voy a ayudar. Y así se fue ganando al pueblo, se fue haciendo de seguidores. Y cuando tenía suficientes seguidores, entonces Absalón planeó ir a Hebrón, al sur de Jerusalén, para tener una revuelta y poder levantarse como rey, para poder ir en contra de su padre. La amargura de lo que hizo David estaba haciendo estragos en toda la familia. Absalón se levanta en contra de su padre y ya venía con un ejército para atacar a Israel. Los generales de David le dijeron, no te preocupes, nosotros somos más poderosos y vamos a deshacer todo lo que viene Absalón planeando. David no quiso hacer una masacre. Decía, ¿cómo vamos a matarnos? Nosotros peleamos contra el enemigo, no peleamos entre nosotros. David, lejos de tener temor al enemigo, hoy tenía miedo a que se mataran entre sí todos los hijos de Israel. El pueblo de Dios nunca debe pelear con el pueblo de Dios. Y David dijo, ¿sabes qué? Si el problema es que yo soy rey y estoy en Jerusalén, pues vámonos de Jerusalén.
Como quiera, David se humilló. David se rasgó las vestiduras. David se puso cilicio y se puso delante de Dios a orar. Sin embargo, de nada sirvió toda la humillación. De nada sirve que a veces, si sembramos mal, busquemos a Dios. Sí sirve buscar a Dios, porque Dios, como te digo, te ayuda a que puedas cosechar con Él. Pero la cosecha no te va a librar de lo que hiciste. Lo hecho está. David había sembrado mala semilla y estaba recogiendo mucha muy mala semilla. David le dijo al grupo se llevó a sus esposas y se llevó un grupo de personas fieles a él y dijo, vámonos de Jerusalén, deja a Absalón que tome Jerusalén. Absalón llegó hasta Jerusalén. Había otra persona que odiaba a David también entre los consejeros, que había sido consejero de David, que se llamaba Ahitofel. ¿Por qué lo odiaba? Por aquella siembra que hizo. Él, Ahitofel, era abuelo de Betsabé. Y nunca me imagino que como abuelo estuvo de acuerdo con lo que hizo David, a pesar de que había honrado a Betsabé, pero había sembrado amargura en Ahitofel. Ahitofel era un consejero que dice la palabra de Dios que cuando hablaba Ahitofel era como palabra de Dios. Pero nadie tiene la palabra de Dios más que Dios. No confíes en nadie que esté dando, porque dice que da palabra de Dios, te da palabra a ti. La palabra de Dios tiene que ser filtrada. Y si viene alguien y te dice algo de parte de Dios, cuídate de ir con los ancianos o con tu pastor para filtrar todo eso que te dice. No te creas de eso, y menos si es condenación. Total, Ahitofel, en lugar de ser fiel a su rey David, se fue con Absalón y le aconsejó. Fíjate lo que le dijo: para que tú puedas afirmar el trono aquí en Jerusalén, ahora que estás aquí, acuéstate con todas las concubinas que dejó tu papá ahí. Y dice la palabra de Dios que en ese lugar donde David había estado, en la azotea del palacio, donde había estado viendo lo que no debía, y vio hacia abajo y vio a Betsabé bañándose, y ahí donde sembró todo lo malo que él había empezado a sembrar en aquella época, ustedes leyeron conmigo la palabra de Dios donde dice que asimismo, como tú lo hiciste en secreto, yo lo haré delante de todos en Israel a la vista del sol. Y dice la palabra de Dios que el consejo de Ahitofel lo siguió Absalón. Pusieron una carpa en la azotea, a vista de todo el pueblo entraban las concubinas con Absalón, y David, de esa manera vil y traicionera, estaba deshonrando a su papá, pensando que así iba a obtener el trono de Dios. Qué triste que la semilla sembrada por David en toda su familia estaba haciendo estragos. David, llegó el tiempo en que tenía que poner orden, y sus generales estaban pero deseosos de ir contra Absalón. Cuando se dieron cuenta que venía David de afuera de Jerusalén a tomar otra vez Jerusalén, Absalón sabía lo que venía y entró el temor en él. Les estoy resumiendo algo que son varias páginas de la palabra de Dios, pero lo que estamos viendo es la siembra y la cosecha. Y dice que Absalón tenía un cabello muy espeso y muy largo, y que montó en su cabalgadura para huir, y los ejércitos de Israel del rey David, los generales iban detrás de él. Al pasar por debajo de una encina, dice que se atoró y quedó colgando de sus cabellos. Por eso yo no monto ahora. Pero dice que ahí terminaron los días de Absalón. Imagínate la amargura de David, porque a pesar de que Absalón había actuado como actuaba, David, obviamente, como todos nosotros, amaba a sus hijos y había tenido una cosecha terrible con los hijos. Dice la Biblia que estaba quedando muy mal con el pueblo, porque en lugar de alegrarse de la victoria que el pueblo tuvo en esa ocasión, de felicitar a los que arriesgaron su vida para que conservara su reino, él estaba triste. Y un general que se llamaba Joab, que era de los más fieles a David, le dijo: estás haciendo mal. Imagínate el corazón de David teniendo que celebrar y felicitar a los que mataron a su hijo. Son las cosas terribles que nosotros no vemos cuando estamos a punto de sembrar el mal. Tenemos que tener cuidado de honrar a Dios siempre en nuestra vida, porque no hay bueno
ni malo que se salga con la suya cuando siembra mal. Las victorias que Dios te da siempre se opacan por la siembra si acaso has sembrado mal. Pero las victorias que Dios te da siempre son más gloriosas cuando nosotros sembramos bien. La ley es para todos, también para los que no son pueblo de Dios. Faraón es un ejemplo. Faraón mandó matar a todos cuando nació Moisés. Todo varón de Israel tenía que ser muerto. Y cuando llegó el tiempo, Moisés fue delante de Faraón y dijo: deja ir a mi pueblo. Sufrió tanto el pueblo, tantas plagas, y la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos de Faraón y de todos los que no pusieron esa sangre del cordero en la puerta. Tenemos el ejemplo también de Amán. Amán era un general del ejército de Asuero, rey del imperio medo-persa, y era tan soberbio que él quería que todo mundo se postrara cuando él pasaba. Él ni era el rey, era uno de los altos mandos de Asuero, pero él quería que cuando él pasara todos se postraran. Obviamente había un grupo de personas que no se postraban, entre ellos ese tal Mardoqueo. ¿Quién es ese tal Mardoqueo que no se postra delante de mí?, decía Amán. Y a alguien le dijeron: lo que pasa es que es un noble del pueblo judío. Los judíos, como pueblo de Dios, igual que MSI como pueblo de Dios, creen que no pueden doblar la rodilla delante de ningún ídolo, de ninguna persona, ni de nadie que no sea el Señor. Solamente delante de Dios doblamos nuestra rodilla nosotros. Y así lo hacía Mardoqueo. Y cuando Mardoqueo fue enfrentado por Amán, él dijo: no me voy a arrodillar delante de ti. Amán se amargó tanto que empezó a planear que el pueblo que no dobla su rodilla delante de mí, todos los judíos, y empezando por el tal Mardoqueo, deben de morir. Voy a exterminar de todo el reino al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y ahí sembró su derrota. Hizo una horca de 25 metros. O sea, con 2 metros tienes para colgar a alguien, ¿no? Pero él hizo de 25 metros. Lo de él era algo personal, era algo de orgullo, era algo de también exhibir a los del pueblo de Dios, y que ese Mardoqueo estrene la horca. Ahí se va a morir. Y empezó a planear su plan. Nunca se imaginó Amán cómo da vueltas la vida, ¿no? Que la esposa del rey Asuero, que se llamaba Esther, era del pueblo de Dios. Y se pusieron a orar y se pusieron a ayunar. Cuando nosotros recibimos una amenaza, cuando alguien está sembrando en contra de nosotros, dice la palabra de Dios que tú actúes bien, que lo ames, que ores y busca a Dios. Dios te va a librar. No busques venganza, porque dice la palabra de Dios que si lo hacemos así, pobrecito si no se arrepiente, ascuas de fuego amontona sobre sus cabezas. Esther, judía, fiel a Dios, fue y habló con el rey. Este libro es precioso, deberían leer cada historia de las que le estoy contando. Todas ellas son preciosas, pero en muy pocas palabras te digo que un día quedaron descubiertas para el rey todos los planes de Amán: traición, engaño, odio, orgullo, y la horca de 25 metros que él había hecho para Mardoqueo sirvió para ejecutarlo a él. La ley de la siembra y la cosecha es muy antigua y nadie se ha burlado jamás de ella. Nunca podemos saber todas las cosas que han pasado, pero sí podemos saber una cosa: empieza hoy a sembrar bien. Por último, y para terminar, quiero mencionar el ejemplo de Caín. Caín fue el primer hombre nacido de mujer sobre la tierra. Caín era un agricultor. Si alguien sabía de lo que es la siembra y la cosecha, era Caín. Y Caín un día llevó la ofrenda el fruto del esfuerzo de su trabajo delante de Dios. Fue Caín con su hermano Abel delante de Dios. Caín hubiera estado bien dándole ofrenda a Dios, pero él no estaba viendo a Dios. Él no estaba haciendo una ofrenda para agradar a Dios. Él estaba haciendo una ofrenda para competir con Abel. Y dice la palabra de Dios que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios vio el corazón de Abel
como puede ver el tuyo. Y vio que cuando Dios le dio, porque Dios dice que Él ama al corazón alegre, Él ama al que da con corazón alegre. Si tú traes tu ofrenda, diste tu ofrenda y piensas, qué duro es para mí, ojalá que le hayas puesto nombre al sobre. Puedes venir conmigo y te la regresamos al final. Si no le pusiste el nombre, pues no me vayas a decir, yo di $2,000, pastor. Pero Dios estaba viendo el corazón de Caín y no estaba bien, porque si hubiera estado bien nunca hubiera hecho lo que él hizo. Cuando vio que la ofrenda de Abel fue aceptada, sabía de la siembra y la cosecha, pero de nada sirve saberlo si no lo usas para tu favor. Sabía que él debía de dar a Dios, viendo a Dios, pero vio siempre que vemos a lo que no debemos, la regamos. Dicen por ahí un dicho en inglés, ¿no? Que siempre vemos el césped del vecino más verde que el nuestro, ¿verdad? Y eso trae codicia, tal vez trae orgullo, tal vez trae maldad. Y Caín levantó su mano contra Abel y lo mató. Junto con eso mató, robó y destruyó, como dice la palabra de Dios, del enemigo, todo el plan de Abel, toda la descendencia que en aquella época era muy importante que hubiera podido tener Abel. Mató todo eso y sembró muerte. Mató el propósito de Dios, pero ¿sabes qué? Mató también el propósito de Dios con él, porque Caín fue desechado. Y aunque Caín también, él sí tuvo, descendencia, ninguno de ellos sobrevivió al diluvio. Sembró muerte, una muerte, y tuvo muchas muertes, porque todo lo que sembramos cosechamos. El mensaje de hoy es, y el consejo de hoy es: sembremos vida y no muerte. Si sembramos vida, cosecharemos vida. Siembra la semilla del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa semilla? Ten amor. Siempre estás feliz. Si algo te pone triste, ayuda a que la esperanza que Dios va a convertir ese algo que te entristece en algo de bien, te va a ayudar. Siempre siembra amor, felicidad. Sé un pacifista. No busques pleitos. Ten paciencia. Sé bueno. Haz el bien. Ten mucha fe. No seas pesimista. No seas malicioso. No pienses mal de todos. Qué bonito poder esforzarnos en contra de nuestro razonamiento y pensar bien de aquel que es obvio que está mal. Es lo que Dios nos llama. No seas lento no seas tan rápido de mecha corta, dice, no. Sé lento para la ira, como Dios es, y muy misericordioso. Y ten control de ti mismo. Templanza. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, porque esta vida nos la da, Señor. Y hoy estamos entendiendo que es para sembrar bien, para hacer cosas en ti, Señor, hacer el bien, en tu iglesia, en la familia de la fe primeramente, y en todos los demás también hacer bien. Y así cosecharemos esas bendiciones que trae esa cosecha preciosa, Señor, que tú nos darás. Tu ley es buena, tu ley es más preciosa que el oro, y la ley de la siembra y la cosecha tú la diste para que no hubiera caos, para que no hubiera tristeza. Esta ley, Señor, no se puede cambiar. Hemos entendido que si somos inteligentes hoy, podremos usarla a nuestro favor. Señor, ayúdanos, Padre, a hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos, a no hacer lo que nos dé la gana y empezar a sembrar sin la consecuencia mala, sino con la bendición que viene. La razón que tú hiciste esta ley, cuando se siembra la cosecha, cuando se siembra, Señor, la semilla, la cosecha vendrá más abundante, más grande.
Ayúdanos a sembrar bien. Gracias, Padre, por la ley. Gracias porque podemos usarla a nuestro favor. Ayúdanos a seguir el consejo tuyo. Ayúdanos a seguir el consejo de tu palabra, de tu Espíritu Santo que nos está hablando todos los días. Que si volvemos a ti arrepentidos, Señor, aunque hayamos sembrado en el pasado, tú nos vas a restaurar. Y contigo, Señor, la cosecha siempre será más llevadera y empezará pronto a germinar esa buena semilla. Padre, tu palabra dice: por cuanto no se ejecuta la ley, luego la sentencia que no existe sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Pero gracias, Padre, porque dice que aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo tú también sabrás que nos irá bien a los que te tememos a ti, a los que tememos ante tu presencia, a los que sabemos que tú nos estás viendo y queremos hacer el bien, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener temor por ti. Ayúdanos a temer y a saber, Señor, que la sabiduría es el temor a ti. Que siempre podamos considerar nuestros caminos y escoger el camino que tú nos has hecho, Señor, hacer las obras preciosas que tú nos has llamado y no perdernos la bendición. Y que siempre, Señor, sepamos que el que busque a Dios le irá bien. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos esta casa, cada una persona, Señor, cada miembro de la iglesia, donde quiera que se encuentre, los que están viajando, los que están enfermos, Señor, sánalos. Cuida, Señor, a cada uno, Señor. Gracias por los que están aquí, por los que nos están viendo en línea. Bendice a cada uno de nosotros. Ayúdanos a sembrar bien y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, y que todo lo que hacemos te agrade, Padre. Que nuestro pensamiento y nuestro caminar sean gratos delante de ti. Es nuestra petición de hoy, y ayúdanos a con sabiduría lograrlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.